Buenas tardes a todos. En Buenas este tardes. nuestro tercer encuentro le damos la bienvenida a nuestra querida doctora Silvina Lubovitz y el agradecimiento de poder contar con ella y con todos ustedes. Bueno, muchas gracias doctora y adelante. Gracias a todos por la invitación. Voy a tratar de hablarles unos minutos un poco de la enfermedad del COVID-19 que está tan entre nosotros últimamente, y después algunas referencias puntuales en fibrosis quística, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, básicamente empiezo contándoles lo que es el COVID-19, ¿no? Es la enfermedad que surgió en China en diciembre del 2019 y producto de un virus que se llama SARS-CoV-2, de los coronavirus. Los coronavirus ya los conocíamos todos, solo que este en particular aún no estaba. Y como les dije, se originó en China, se relaciona con un... Y ya el 16 de enero fue el primer caso de COVID-19. Y el 11 de marzo la organización que era una pandemia, por la gran transmisión y expansión rápida que tuvo el virus a todos los países. El primer caso detectado en Argentina fue el 3 de marzo, y al 14 de mayo llevamos ya en Argentina más de 6.800 casos y 344 muertes por este virus, y hay que saber que en nuestro país es distinta la distribución, y que más que nada los casos son en Cava y en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, y luego también hay casos en Santa Fe, en Rosario, en la ciudad de Córdoba, en Chaco y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Esas son las áreas de máxima distribución del virus y de circulación comunitaria. Luego, obviamente, la mayoría de las provincias tienen casos, pero no se transmite en forma comunitaria, sino por el hecho de estar en conglomerados, o de que asistan a esas provincias, vayan personas que viven en zonas de circulación comunitaria. Si alguien de Cava viaja, por ejemplo, a Chubut, y puede llevar el virus de esa manera. Al 14 de mayo, ¿por qué es tan importante hablar de este virus hoy en día? Porque ya hay más de 4.400.000 casos confirmados en el mundo, con más de 300.000 muertes por este virus, ¿sí? Y afecta a casi todos los países. Saber que este virus, como ya les dije, ya lo conocíamos, y que no solo es un virus que afecta a humanos, sino que afecta a animales, infecta a camellos, vacas, gatos, murciélagos, pájaros, y que hay algunos que infectan a los humanos, algunos que producen cuadros muy leves, algunas cepas de coronavirus, y otros 3 tipos de virus que producen una enfermedad severa. Y estos son el SARS-CoV-1, que surgió en China en el año 2002, y tuvo una alta tasa de mortalidad del 10%, el MERS-CoV, que surgió en el Oriente Medio en el 2012 y tuvo una tasa de mortalidad del 30%, y este último ahora, el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, que surgió en China en este mismo año. ¿Sí? Pero estos 3 son los que producen enfermedad. Cuando se aisló el virus de pacientes con neumonía, los genes del virus que infectan a los murciélagos, y se piensa que pasó al humano a través de un huésped intermediario que se llama pangolín. La verdad yo no conocía este animal, lo conocí a punto de partida de esta pandemia. Es un mamífero que está frecuentemente en Asia, y que lo usan ellos para comer su carne, y para las escamas las usan para medicina alternativa. Y bueno, de esta manera se piensa que a través de este animal se transmitió al humano y comenzó a infectar a los humanos. Y acá llegamos a una parte importante que
ustedes tienen que conocer, que es cómo se transmite el virus, ¿sí? Y las formas, las dos, persona a persona, es decir, por contacto estrecho, estar con una persona infectada a menos de 2 metros o 1,5 metros, provoca que si tose y escupe las gotitas que uno tiene con la tos o en el estornudo, nos lleguen esas gotas y nos contagie, o por contacto de las superficies contaminadas. Si alguien tose y deja sobre la computadora, sobre la notebook, esas gotitas de tos, viene uno atrás, toca esa misma notebook y se infecta, ¿sí? Esas son las dos formas más comunes de infección. Se discute una tercera vía que sería por aerosolización y por continuitas en el aire, pero bueno, esta está un poco más discutida. Saber entonces que hay una alta transmisión. Lo más grave de este virus es que se transmite mucho rápido, ¿sí? Y cada persona enferma puede contagiar a 3 personas sanas. Fíjense, ahí están las fotos, un poco, no es para preocuparlos, pero es que si uno tiene el virus y tosió, y con la mano con el virus, y atrás se sube alguien en el subte y toca ese mismo pasamanos y luego se lleva la mano a la boca o a la cara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar el contagio? Y bueno, esto están todas las normas del Ministerio de Salud. Estos dibujitos me parecieron importantes porque creo que es lo que más tienen que saber de esta clase. Y muchas de estas cosas la comunidad FQ está acostumbrada a hacerla, por el solo hecho de cuidarse de las infecciones bacterianas típicas de los pacientes con fibrosis quística. Entonces siempre hay que estornudar y toser en el pliegue del codo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, esto inactiva el virus, y hay que hacerlo durante más o menos 30 a 40 segundos. El lavado de manos es muy importante, la forma es, hay que pasar por toda la palma, por el dorso, los pulgares, los nudillos, los otros, no es lavarse así las manos, ¿sí? Son 40 segundos de lavado de manos, y de toda la superficie de las manos, con agua y jabón, o en su defecto, si uno está afuera y no tiene agua y jabón, puede llevar el alcohol en gel o solución desinfectante, ¿sí? No hay que llevarse las manos a la boca, a los ojos o a la nariz, porque es la forma de transmitir el virus. Obviamente limpiar los objetos que uno usa con frecuencia, pasar agua con lavandina. La semana pasada sé que el doctor De Grossi les dio las formas de desinfectar las superficies, ¿sí? Con el agua y con lavandina, limpiar todos los objetos. Obviamente reducir el contacto físico con otras personas, para reducir la posibilidad de que algún enfermo los enferme. No compartir mate, vajilla, ni otros objetos de uso personal. Permanecer obviamente en el domicilio, ahora hay aislamiento obligatorio, pero si no lo hubiese, uno debe permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en el domicilio para evitar el contagio, los ambientes de la casa, y si uno debiese trabajar, en el lugar de trabajo. Clínicamente tienen que saber que es una enfermedad que por lo general el espectro va desde algo muy leve, como una gripe, que es en la mayoría de los casos, hasta cuadros severos, que es una minoría, ¿sí? Hay poquitos que son asintomáticos, en una serie china un 1% son los asintomáticos, esto estoy hablando en adultos, leves y moderados un 80%, y ya severos y casos críticos juntan el otro 19%. Este es el estudio chino que les comentaba, es un estudio que habla de más de 72.000 casos, y de ellos hubo confirmados más de 44.000, pero fíjense, la cifra es muy importante, entonces nos deja saber muchas cosas de esta infección, y de ellos se pudo saber que fíjense que la edad de distribución más frecuente es entre los 30 y 79 años, esa es la edad más frecuente en la que se infecta a la persona, entre los 30 y 79. En los de más de 80 es menor el porcentaje de los que se infectan, lo que pasa que es mayor la gravedad y tienen más mortalidad.
la edad pediátrica, mejor dicho, pacientes infectados. Con esto ya les decía. ¿Me escucha cortado? Sí. Ya que en los niños, en la edad pediátrica, es muy poco los infectados a nivel mundial, ¿sí? Solo suman entre un 1 y un 2%. ¿eh? Y esto es lo que les comenté, es un tipo de crítica. Pero un dato no menor es mirar esto de la mortalidad. Fíjense en esta serie china, había una mortalidad del 2.3%, pero fíjense cómo aumenta la mortalidad en las personas mayores. ¿sí? Los más de 80 años tienen un 15% de mortalidad, y los que son muy críticos, es decir, los enfermos severos que ingresan a terapia intensiva y en respirador, casi la mitad de fallecer por la infección. O sea que cuando el cuadro es muy grave y severo, tiene una alta tasa de mortalidad. Pero lo frecuente es que se manifieste como un cuadro leve. ¿sí? La mortalidad entonces aumenta con la edad, en los mayores de 65, y con enfermedades concomitantes como son la enfermedad cardiovascular, los diabéticos, los obesos, las enfermedades pulmonares crónicas, los hipertensos y las enfermedades oncológicas. Después vamos a ir en particular a la fibrosis quística. Fíjense, este es un estudio, pero ya con 1.100 casos, muchos menos que el otro reportado. Otra vez dice lo mismo, ¿sí? 47 años la edad media de infección, un leve predominio en el sexo masculino, y los síntomas, esto es para que vean los síntomas, la fiebre es un síntoma frecuente, aunque no siempre al principio, solo el 44% de estos 1.100 pacientes se les detectó fiebre al inicio de la enfermedad. Sí la tuvieron a lo largo de la enfermedad cuando estaban internados en el hospital, el 88% de los pacientes. La tos es otro de los síntomas frecuentes, la fatiga o la dificultad respiratoria, la odinofagia. En los casos en esta serie, un tercio también tenía producción de esputo, y luego ya era mucho más infrecuentes síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos o manifestaciones cutáneas. Y otra vez en este estudio, enfermedad severa 15%, ¿sí? Que necesitan, el 6% necesitó respirador e ingreso a terapia intensiva. Este, fíjense, es un reporte de China, pero pediátrico, que es lo que más me compete a mí, ¿no? Que soy neumonóloga pediatra. Estos son 2.143 pacientes pediátricos. De ellos, la confirmación se hizo solo en 731 pacientes, por PCR, que es la forma del hisopo, lo que ustedes escuchan hisopar y hacer PCR es detectar el virus, el ARN viral. Se confirmó solo en 731 de esos 2.100, los demás se asumieron por clínica, y la media de edad fue 7 años, con un predominio en el sexo masculino. Asintomáticos era, acá fíjense, a diferencia de los adultos, los niños tienen mayor porcentaje de asintomáticos, hasta un 4,4% de los pacientes no tenían ningún síntoma, y sin embargo los hisopaban, y les daba la PCR positiva. La gran mayoría son leves, cuadros leves, el 51%, tener un poco de tos seca, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal y algunos diarrea. Ya casi un 40% se manifiestan como neumonía, y eso ya se habla de una enfermedad moderada por tener neumonía. Los severos y los críticos aproximadamente un 5%. En el grupo pediátrico, el de mayor riesgo son los menores de 1 año. ¿sí? Los menores de 1 año son los que pueden hacer los cuadros más severos. Y en toda esta serie, fíjense, de 2.100 niños, solo falleció un niño. Esta es otra serie pediátrica, pero italiana, en Italia, con 100 niños. Otra vez, muy poquito el porcentaje
infectados de niños con respecto al total de la población, solo el 1% del total de infectados en Italia fue edad pediátrica, la media de edad 3.3 años, y en la mayoría de los países se da que el niño se contagia por algún familiar conviviente positivo. En este caso, en la serie italiana tenían hasta un 55% que no había dado de un contacto positivo en la familia. Y otra vez, la fiebre es el síntoma más predominante, tos, y en los más chiquitos se veía dificultad para alimentarse. Fíjense que en la serie italiana es mucho más alto el porcentaje de asintomáticos, el 21%, ¿sí? O sea, muchos niños sin síntomas, pero que los hisopaban y daba positivo. Muchos menos neumonía, y la mayoría leves, leves, cuadro de tos, fiebre o dinofagia. Críticos otra vez son muy poquitos, solo 9 pacientes de todos estos necesitaron respirador, y 6 de ellos tenían enfermedades concomitantes previas, o sea, ya eran niños enfermos y no sanos. Entonces, para quedar de resumen de la infección del SARS-CoV-2 en pediatría, los pacientes pediátricos son susceptibles. La cantidad total de pacientes pediátricos infectados es muy bajita, el 1 a 2% de todos los infectados en cada país. La mayoría son formas leves, asintomáticas o moderadas, y mucha menos mortalidad que los pacientes adultos, y saber que más que nada los niños juegan un rol esencial en la transmisión del virus. Si el niño está asintomático, solo tiene dolor de garganta de 75 años, es probable que al abuelo le agarre una enfermedad más severa, aunque el niño solo tenga la odinofagia. ¿Sí? Entonces, el niño puede transmitir, eso es más la gravedad de la enfermedad en niños. Esto simplemente era para mostrarles, porque ustedes que manejan mucho las tomografías y tórax, realmente es distinta la imagen que da la infección por COVID en pacientes con fibrosis quística. Se ven áreas algodonosas, blancas, opacas, ustedes las ven en las radiografías y en las tomografías, ¿sí? Estas áreas de esta densidad, que ustedes lo ven como color más blanquecino, que son como se llaman vidrio esmerilado, y zonas de neumonías bilaterales en las tomografías. Es distinto a las bronquiectasias que ustedes están acostumbrados a ver en los pacientes con fibrosis quística. Para ir un poquito al tratamiento, esto empezó en diciembre, y hoy en día la verdad el tratamiento es el soporte y el manejo de las complicaciones. No hay ninguna terapia que sea considerada efectiva y que haya comprobado con una alta evidencia de que sirve suministrarla a los pacientes. Eso lo tienen que saber, la evidencia es pobre, se basa más que nada en estudios adultos, en pacientes adultos, y por lo general no son estudios que estén controlados, son estudios retrospectivos o de series de casos, y encima salen publicados resultados contradictorios en una revista con algún estudio chino, con otro de Estados Unidos, a veces se contraponen, y no tenemos hasta ahora ningún tratamiento efectivo publicado que sirva para curar la enfermedad. Sí saber que hay ensayos clínicos importantes en este momento, hay 4 líneas de tratamiento, una se dan con antirretrovirales que se usan para la enfermedad del SIDA, que se llaman lopinavir y ritonavir, otra que junta una línea de investigación de lopinavir, ritonavir y otra droga que se llama interferón beta, otra que es con un antipalúdico, la hidroxicloroquina, y otro es el remdesivir, que es otro antirretroviral. Aún no están los resultados finales de estos estudios que sí se están tratando de hacer para que haya mejor evidencia, ¿sí? Compararlos con controles y controlados con placebos, es decir, cuando uno da la droga y a otros no les da la droga y se fija si realmente el efecto fue producto de la medicación que di o no. Y saber también que actualmente no hay vacuna disponible. Obviamente están en boga, están en estudio, en varios países están tratando de investigar para hallar la vacuna para el virus, pero no está pronta a salir en los próximos 3 meses, por lo menos, o 6, diría yo.
Esto simplemente lo que les comento en las próximas 3 diapositivas son lo que les comenté, un antipolítico y un inmunomodulador. La verdad que en un estudio realizado en China se vio eran muy poquitos pacientes, 14 recibieron hidroxicloroquina, 6 hidroxicloroquina y asociado con acitromicina, y lo compararon con 16 controles y vieron que disminuía la carga viral en los que habían recibido tratamiento, pero fíjense la pequeña cantidad de casos que juntaron, y por eso hubo todo un boom en los noticieros y en todos lados de que la hidroxicloroquina servía como tratamiento. Otro estudio mucho más amplio en Estados Unidos no encontró diferencias en la necesidad de utilizar respirador usando la hidroxicloroquina. Y también hay que saber que produce efectos adversos, puede alargar el QT, que eso hace que pueda provocar arritmias cardíacas, entonces hay que hacer un control electrocardiográfico diario en los pacientes que utilizan la medicación. Ni la Organización Mundial de la Salud ni el CDC la recomiendan, ¿sí? ATS, que es la Sociedad Americana de Tórax, sí la recomiendan en pacientes severos con neumonía. Luego están estos antivirales, el lopinavir y el ritonavir. La verdad que tampoco se observa de la mortalidad a los 28 días de uso de este estudio realizado en China, con casi 200 pacientes, y hoy en día tampoco la OMS ni el CDC sugieren ni desaconsejan el tratamiento con estas drogas. El remdesivir, otro de los antirretrovirales, este ya quizá dio un poco más de ánimo en un estudio control de ciego que se hizo en Estados Unidos, con casi 1.063 pacientes, y los resultados preliminares, todavía no finalizó, muestran una reducción en el tiempo de mejoría clínica, es decir, los que reciben el tratamiento se mejoran a los 11 días versus los que no lo reciben, que se mejoran a los 15 días. Y también se vio que los que reciben el tratamiento disminuía un poco la mortalidad, 8% versus 11%. Todos estos son en pacientes severos, ¿sí? Con neumonía. Actualmente el uso no está aprobado y tampoco la OMS ni el CDC han tomado posición respecto a si sí sirve o no sirve usarlo. Entonces, en definitiva, lo importante es lo que tenemos hasta ahora, es prevenir la infección y hacer estrategias de control para evitar la propagación del virus. Y para eso lo más importante es identificar a los pacientes enfermos y tener presente entonces los síntomas, y todos los médicos lo conocen, y están los sistemas en los que uno puede llamar por teléfono si tiene los síntomas, el 107 si está en capital, el 148 en provincia, y ahí se define si es un caso sospechoso o no es un caso sospechoso de tener la enfermedad. Si llega a cumplir con la definición de caso sospechoso, que depende del área de circulación viral, hay determinados síntomas, si el paciente tiene más de 37,5 de fiebre y además tiene tos, o tiene odinofagia, o no siente el gusto cuando come, o perdió el olfato, o ni hablar si tiene una neumonía que requiere internación, o es personal de salud que está en contacto estrecho con los pacientes, o personal de fuerzas de seguridad. Bueno, hay determinados puntos que define el médico para decir si es un caso sospechoso, y en ese caso que sea un caso sospechoso es que hay que hisopar al paciente y ver si tiene la enfermedad. En el mientras tanto, mientras uno esté sano y no tenga síntomas, las medidas de higiene, de desinfección y de aislamiento social, la verdad que son las más importantes para evitar la propagación. El tema del barbijo, que fue tan discutido, bueno, el paciente con fibrosis quística frecuentemente usa el barbijo para movilizarse, sobre todo en centros hospitalarios o de atención de salud, así que no le proporciona demasiado inconveniente, pero en realidad, más que nada, es lógico que sirva para el que está sintomático, no elimine tanto virus al toser o al estornudar, ¿sí? Por eso es que sirve que tengamos barbijo, porque aquel que, algo, no sé si les comenté antes, pero el tiempo de incubación aproximado es de 5 días en la enfermedad, y para que te aparezcan los síntomas, y puede ir hasta 14 días la incubación. Entonces quizá uno no sabe que tiene la enfermedad, y ya unos días previos a presentar el síntoma puede contagiar, y por
por eso es que es conveniente quizá que andemos todos con barbijo en lugares cerrados, ni hablar en hospitales, que estamos en contacto todos con personas de riesgo. Obviamente la protección en el equipo de salud es esencial para que los médicos, ni los enfermeros, ni los administrativos, ni los de limpieza se contagien de los pacientes. Saber que el diagnóstico entonces se hace a través de un hisopado, es un hisopado que se ingresa por la nariz y se llega hasta la nasofaringe, no es difícil de tomar, pero no es tan sencillo, no es que es en el bordecito de la nariz, hay que introducir el hisopo, es un hisopo especial, no es cualquier hisopo, es un hisopo flexible y hay que introducirlo hasta la nasofaringe a través de la narina para tomar la muestra. Y obviamente eso se hace solo en determinados lugares, y se envía a laboratorios de referencia para hacer el estudio, y obviamente es indispensable, esto es una enfermedad que se debe informar al sistema de vigilancia epidemiológica de salud del país, y esto es en todos los países, ¿no? Que hay que informar cada caso sospechoso, y de cada caso sospechoso, cada caso confirmado de la enfermedad. ¿Qué pasa en fibrosis quística? Que es quizá lo que más quieren saber ustedes. Bueno, en principio saber que, como les dije antes, los pacientes con fibrosis quística tienen los hábitos de higiene incorporados, están acostumbrados a lavarse frecuentemente las manos, a desinfectar sus nebulizadores y todas las superficies en donde preparan sus medicaciones inhalatorias, entonces eso tienen que seguirlo haciendo, y quizá aún con más ahínco, lavarse las manos frecuentemente durante el día, y como les dije, 30-40 segundos de lavado de manos con agua y jabón. Y también, un poco para llevarles tranquilidad, saber que la mayoría de los casos de COVID-19 son leves y moderados en general, en la población en general, ¿sí? O sea, es mucho más frecuente tener un síndrome gripal que tener una enfermedad severa que requiera terapia intensiva. Esto se da en todos los casos, en todas las poblaciones. En los pacientes con fibrosis quística, como les dije antes, mantener las pautas de higiene es lo esencial. El lavado de las superficies, recuerden, mesas, escritorios, computadoras, tablets, celulares, con soluciones desinfectantes como alcohol al 70%. Obviamente no tomar el transporte público, porque el transporte público es una de las áreas más sucias, es donde sube y baja durante el día, por más que ahora haya aislamiento social y obligatorio, supuestamente solo lo deben utilizar las personas esenciales. Uno se sube a un colectivo, e incluso hoy en día van varios con todos los asientos completos. El paciente con fibrosis quística no debe tomar transporte público. Y hay que permanecer en el hogar lo máximo posible. Hoy en día es cuarentena obligatoria, pero cuando deje de haber cuarentena obligatoria, mi sugerencia es que el paciente con fibrosis quística debería seguir con clases virtuales mientras haya casos activos y duplicación de casos activos en la población, y en lo posible trabajar los que trabajan desde su hogar, online, y no asistiendo a lugares de trabajo. El distanciamiento social sigue siendo una de las principales medidas, y no tienen que estar al lado de ninguna otra persona cerca del 1,5 metros, conviene siempre respetar, estar distanciado, por lo menos 1,5 metros. Y en cuanto a sus controles de salud por la fibrosis quística, obviamente no pueden dejar de tener controles de salud a lo largo de muchos meses. El paciente con fibrosis quística debe seguir en permanente contacto con el centro de fibrosis quística donde se trata. Lo que sí, hay ciertas cosas que se pueden modificar, y por ejemplo, nosotros adoptamos la forma de hacer teleconsultas, ¿sí? En muchos lugares se logra hacer, en otros no es tan fácil, pero la verdad que lo ideal hoy en día es tratar de mantener el contacto a través de videollamada o teleconsulta, y en caso de que sea una urgencia o que el paciente tenga síntomas de exacerbación, se debe comunicar con el centro y arreglar y estipular un horario y un lugar donde ser visto, y obviamente no tienen que dejar de ser vistos si tienen una exacerbación respiratoria. El centro de FQ los tienen que arreglar con ellos un horario y verse, ¿sí? Y ahí no va a poder ser teleconsulta,
probablemente tengan que asistir al centro y tienen que ser evaluados cuando están con una exacerbación. Es muy importante que se aseguren de tener toda la medicación del mes que necesitan. Sé que a veces con las obras sociales es complicado que entreguen todo junto, pero bueno, en esta época de pandemia muchas obras sociales están aceptando las recetas por mail o por WhatsApp de los médicos, y mientras ustedes entreguen todas las recetas por mail o por WhatsApp, ellos las reciben y que les traten de llevar las medicaciones y que no se tengan que andar trasladando para buscar las medicaciones, ¿sí? Y obviamente no se debe continuar con todo el tratamiento habitual que hace el paciente con fibrosis quística. No debe interrumpir ni sus nebulizaciones, ni su terapia de higiene bronquial, con sus ejercicios respiratorios, y todas las medicaciones que toma para absorber la comida, las enzimas, las vitaminas, si toma medicaciones para su hígado, o sea, todas las medicaciones y todos los tratamientos deben continuar. Lo que uno va a tratar de hacer es espaciar las visitas de control al centro de fibrosis quística. Si es necesario llevar un cultivo porque está con más tos, está con más producción, puede ser que no lo lleve el paciente y que lo lleve un familiar, ¿sí? Se acerquen hasta el centro de FQ y traigan darla. Es que no tiene que haber en este tiempo nunca un ingreso de una muestra. Si uno tiene síntomas, tiene que ingresar la muestra de esputo y hay que evaluar si apareció una nueva bacteria o si están con su colonización habitual y ver qué tratamiento le va a indicar el médico que lo sigue y el equipo que lo sigue. Este es un reporte que salió ahora hace poquito, y con esto les quiero mostrar básicamente que la verdad no es frecuente la enfermedad en fibrosis quística. Increíblemente, de a lo que uno esperaba, uno tenía miedo por ser una enfermedad pulmonar crónica y figurar como factor de riesgo para producir enfermedad severa en este grupo. No es lo que se ve. No es lo que se ve a nivel mundial. Primero, es muy baja la incidencia de COVID-19 en pacientes con fibrosis quística. Es muy baja, es mucho menor que la de la población general. Y por otro lado, no se da que sea más severo en ellos. No se vio mayor severidad que en la población en general, ¿sí? Este es un reporte de solo 40 pacientes. Fíjense, se unieron 8 países para conseguir 40 pacientes únicamente. Acá hay pacientes de Australia, de Canadá, bueno, Nueva Zelanda se unió, pero no pudo reportar ningún paciente en realidad, Irlanda, Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Se formó una corte heterogénea porque no incluía solo pacientes FQ, sino que también incluyó a 11 trasplantados de pulmón por fibrosis quística, y se vio que el curso clínico fue muy similar a la población en general, ¿eh? O sea que esto realmente fue bueno leer este reporte, porque no es que se vio que el paciente con FQ evoluciona peor, por el contrario. De estos 40 casos, 78%, es decir, 31 pacientes fueron sintomáticos, tenían síntomas. La gran mayoría tuvo fiebre como síntoma esencial. La mediana de edad de esta población de 40 pacientes fue de 33 años, un poquito menor, que vieron que les dije, la mediana de edad en población general es 47 años. Fíjense algo no, digamos, bueno de marcar para las mamás de los pacientes y los padres de los pacientes. Un solo paciente fue menor de 16 años, ¿sí? Casi no hubo COVID en FQ en niños. 38% tenían diabetes asociada, y la gran mayoría estaba infectado crónico. Fíjense que la media de edad es de 33 años, o sea que la gran mayoría va a estar infectado. De ellos la mayoría tenía Pseudomonas aeruginosa como infección crónica. Una paciente incluso estaba embarazada, se recuperó y tuvo un hijo sano. Y como les dije, 11 pacientes estaban trasplantados de pulmón, con una media de trasplante de 6 años ya del trasplante pulmonar. Como les dije, la gran mayoría eran
eran adultos, solo 2 eran menores de 18 años, tenían una buena función pulmonar, la media era de 70% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y como les dije, los síntomas, la gran mayoría se presentó con síntomas, más que nada era fiebre, algunos tuvieron disnea, y algunos tuvieron más producción, más cantidad de tos, y una tos persistente que no los dejaba, hacían mucho más frecuentemente que como tosen habitualmente. Fíjense en resultados. Básicamente, de los 40, 4 solamente requirieron cuidados intensivos, un solo paciente necesitó ventilación no invasiva, era justo uno que se había trasplantado de pulmón, y no hubo ningún fallecido en esta serie de 40 pacientes reportados por 8 países. Entonces, en definitiva, la infección por el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19 en fibrosis quística no es tan severa como se pensaba. La media de la población en este estudio fue un poquito más alta que la media de la población FQ en general, porque hubo muy poquitos reportes en edad pediátrica. Saber entonces que la incidencia fue muy bajita, parece ser más baja que en la población en general. Los pacientes FQ se infectan menos por el SARS-CoV-2, y uno podría pensar que esto es a raíz justamente de que el paciente se guarda mucho más en la casa y respeta el aislamiento mucho más que quizá otros pacientes, cumple más estrictamente las medidas de distanciamiento social, y además el paciente FQ está acostumbrado a evitar las infecciones cruzadas, a andar con su barbijo, entonces creo que todo eso beneficia para que haya menor incidencia por este virus. Pero bueno, saber que todavía pasaron muy poquitos meses desde que surgió, y todavía no sabemos el impacto a largo plazo que va a tener esta infección en los pacientes FQ infectados, y bueno, saber que no hubo mortalidad en esta población, ¿no? Es un reporte pequeño, son solo 40 pacientes, pero bueno, es hasta ahora lo publicado. Si me preguntan, en Argentina hasta ahora no se ha detectado ningún paciente FQ con COVID, al menos no se ha reportado ningún paciente FQ con COVID. Hemos tenido casos de sospecha, es decir, pacientes que empezaron a tener más tos y fiebre, que se acercaron obviamente a los centros, de algunos pacientes esto pasó en Rosario, también hubo un par en Córdoba, tuvimos nosotros en el hospital de niños, la verdad fueron sospecha por tener fiebre, tener más tos, tener más moco, uno ingresó con hipoxemia, ningún paciente dio positivo, se le hizo la PCR, y no, en ningún paciente detectamos el COVID. Bien, eso es todo lo que tenía para decirles. Ahora estoy abierto a que me pregunten o lo que me quieran comentar. Hola, bueno, Silvina, hola, ¿qué tal? Agradecerte que nos hayas podido dedicar estas horitas para esta charla. Así que bueno, yo quiero pedir disculpas a todos aquellos que no han podido ingresar, porque la verdad que no pensábamos que íbamos a tener tanto éxito con este tipo de reuniones, y han superado los 100 participantes. Así que bueno, trataremos de solucionar esto para la próxima. Así que a todos aquellos que ustedes sepan que no pudieron ingresar, es porque tenemos un cupo y no pudimos aceptar a más personas. Pero desde ya, bueno, trataremos de solucionarlo para la próxima reunión, porque creo que con el COVID-19 hemos aprendido muchas cosas, y entre ellos aprendimos que, bueno, que podemos estar conectados de esta manera, y poder transmitir las necesidades, los conocimientos, y estar todos juntos. Así que bueno, dejo a la gente que pregunte. Yo simplemente es el agradecimiento de todo FIPAN a vos por todo esto y por darnos todas estas clases magistrales, y quiero aprovechar que hay unos cuantos médicos que se engancharon, así que me gustaría que ellos también hagan algún tipo de preguntas y puedan hacer algún tipo de resumen o cosas que tienen que tener en cuenta los pacientes con fibrosis quística
en esta delicada situación que tenemos que vivir. Perfecto. Bueno, yo les quería agradecer a ustedes por invitarme, y me parece que estuvo muy bueno de su parte esto que se les ocurra hacer una reunión, porque los papás obvio se angustian, sabiendo que su hijo de por sí tiene una enfermedad y habiendo este virus por todos lados que uno tiene miedo que le agarre, dejarlos tranquilos. Esto no se ve que afecte más a los pacientes FQ, por el contrario, los afecta menos que a la población en general, y ni siquiera hubo mortalidad en el grupo que afectó. O sea, llevarles tranquilidad con que no es una enfermedad que en particular afecte al paciente con fibrosis quística, afecta a toda la población como cualquiera. Muchísimas gracias, Silvina. No, de nada. A CIPAN y a todos los demás por haber estado.